Querida familia de la Alianza Cristiana y Misionera, muy buenos días. Que el Señor, nuestro Dios, les bendiga a ustedes y a sus familias en este nuevo día que Él por su gracia nos ha concedido. A Él sea dada la gloria, la alabanza, el honor y el poder. Y también un saludo fraterno a todos y cada uno de ustedes que se dan cita día tras día en este mismo sentir que hay en nuestro corazón, en todos los corazones de la Alianza Cristiana y Misionera, de convocarnos cada día a las 7 de la mañana para tener este tiempo de oración. Damos gracias a Dios por la misión que el Señor ha puesto en el corazón del pastor David, para habernos dedicado o llamado convocado a este tiempo de oración continua por nuestra nación, por las diferentes necesidades que atravesamos, y también para dar gracias. Siempre hay que ser gratos al Señor, pues Él es el que nos ha sostenido. Amados, han sido ya 6 meses completitos de estar viviendo esta pandemia que a todos nos ha afectado por igual. Claro que sí, que unos han tenido que sufrir más que otros, eso no lo podemos negar, pero nuestro Dios ha sido bueno, totalmente bueno, y nos ha sostenido en medio de nuestras debilidades. No sé si usted ha tenido esos momentos de desánimo, esos momentos de querer dejar todo allí. Seguramente sí, ansiedad, afán, qué sé yo. Bueno, y en medio de todas esas cosas, estoy seguro que usted ha podido ver la manifestación de la provisión, de la gracia de Dios. Y tuviéramos muchos testimonios para contar de cómo Dios de una u otra manera nos ha sostenido, nos ha provisto, nos ha animado en medio de todo este tiempo. Y a Él sea siempre la gloria, por toda su bondad, por su gracia manifestada para con nosotros. Que el Señor, nuestro buen Dios, les continúe bendiciendo y lo continuará haciendo, pues Él es el Dios que no cambia, es el mismo ayer, hoy y por siempre. Así que una vez más animarles a ustedes, recuerden que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y el gozo, a diferencia de la alegría es circunstancial, es temporal. Cuando las cosas van bien, estamos alegres. Cuando las cosas salen de acuerdo a como las hemos programado, estamos alegres, estamos contentos. Pero el gozo, aun cuando las cosas no salen como nosotros esperábamos, aun cuando no se cumplen los planes, los proyectos que teníamos trazados para este año, aun cuando el dolor, el sufrimiento y hasta la misma muerte toquen las puertas de nuestras familias, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo de nuestro Dios no depende de las circunstancias, no es temporal, es permanente y dependen exclusivamente de su fidelidad, dependen exclusivamente de sus promesas, contenidas por supuesto en su palabra. Así que, amada familia, que la palabra del Señor, el gozo del Señor sea su fortaleza, y la palabra del Señor la base sobre la cual ustedes están edificando sus vidas y las vidas de sus familias. Así que el Señor continúe haciendo su obra en cada uno de nosotros. Todo esto también es un aprendizaje. Las crisis son oportunidades. Estoy convencido de eso. Son oportunidades para sacar, por decirlo así, la casta de la que estamos hechos. Y los hijos de Dios estamos revestidos del poder del Espíritu Santo. Nosotros estamos revestidos de Cristo. Hemos sido dotados con poder por el Espíritu Santo, y es momento de que nosotros saquemos lo que somos, y como decimos en nuestro eslogan de la Alianza, seamos una generación que resplandece. A los jóvenes que están en esta mañana junto con nosotros orando, jóvenes, ustedes tienen un inmenso y gran desafío. No digo tenemos porque ya no puedo decir que soy un joven, he pasado ya los 40 años de edad. No obstante, es un llamado a ustedes, y por supuesto que estoy sirviendo, soy un convencido
de poder cumplir con el propósito que Dios ha puesto en mi vida, de poderlo cristalizar, pues creo yo firmemente que el éxito de la vida, por mencionar la palabra éxito, está en cumplir con el propósito de Dios. Alguna vez, yo hace muchos años, escuché una predicación del pastor Luis Esteves y él decía en esa predicación, lo que me quedó muy grabado, él dijo: a cada uno de nosotros nos toca pintar la parte del cuadro de Dios que nos corresponde. Y algunos tendremos que pintar días soleados, días muy lindos, otros tendremos que pintar días oscuros, días sombríos, días de tormenta. Pero sabe, todas esas cosas forman parte del mismo cuadro de la historia de Dios. Así que esa sea nuestra convicción, y que nuestra vida esté determinada, o nuestras decisiones estén determinadas bajo esa convicción, bajo esa premisa de vida. Nosotros estamos aquí con un propósito, el propósito de ser luz, alumbrar, el propósito de ser sal. Y la sal, usted sabe, evita la corrupción. Hemos visto tanta corrupción en nuestro país. ¿Cómo podemos evitarla? Siendo nosotros esos elementos, esos instrumentos, y empezando por nosotros, para evitar la propagación de la corrupción en nosotros, en nuestra familia y en los que están a nuestro alrededor. Pero también nosotros somos la columna y baluarte de la verdad. Es decir, somos aquellos que no solamente protegemos la verdad y a manera de encerrarla, sino que somos aquellos que la protegemos para que no sea contaminada la verdad de Dios. Y somos la columna, es decir, la base. Amados, por eso no debemos avergonzarnos nunca de proclamar la verdad de Dios, proclamar su palabra. Y en cuarto lugar, estamos acá nosotros para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos aquí que cumplir con ello, contarle al mundo las maravillas de Dios, empezando por nuestro testimonio de vida, que seguramente cada uno de nosotros tiene mucho que decir al respecto. Así que, amada iglesia, sigamos adelante, sigamos perseverando, confiando en el Señor, pues el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Quiero invitarles en esta mañana, vamos a leer la porción bíblica en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, allí en el capítulo 5. Vamos a leer Gálatas capítulo 5. Manténganse pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Miren que yo, Pablo, les digo que si se circuncidan, de nada les aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. Ustedes, los que por la ley se justifican, se han desligado de Cristo, han caído de la gracia. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús nada valen la circuncisión ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Ustedes corrían bien. ¿Quién les impidió el no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que los llama. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Yo confío respecto de ustedes en el Señor, que no pensarán de otro modo, pero el que los perturba, quien quiera que sea, llevará la sentencia. Y yo, hermanos, si aún predicara la circuncisión, ¿por qué habría de padecer todavía persecución? En tal caso, se habría quitado el tropiezo de la cruz. ¿Cómo quisiera yo que se mutilasen quienes nos perturban? Hermanos, ustedes han sido llamados a la libertad, solo que no usen la libertad como pretexto para pecar, más bien sírvanse los unos a los otros por amor, porque toda la ley se cumple en esta sola palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si ustedes se muerden y se devoran los unos a los otros, tengan cuidado de no consumirse también los unos a los otros. Digo pues, vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne se opone al Espíritu y el del Espíritu se opone a la carne.
y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. Pero si ustedes son guiados por el Espíritu, no están ya sujetos a la ley. Las obras de la carne se manifiestan en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Acerca de ellas les advierto, como ya antes lo he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, vivamos también según el Espíritu. No nos hagamos vanidosos, ni nos irritemos unos a otros, ni sintamos envidia entre nosotros. Este es un pasaje muy revelador y bueno, el contexto, porque cada carta pastoral está dentro de un contexto y es dicha para toda la comunidad. Y parece ser, por lo que leemos en la carta, que había este grupo que nosotros llamamos los judaizantes, que ellos estaban queriendo pervertir el Evangelio, diciendo que había que, si bien es cierto, Cristo hizo todas las cosas, pero también había que someterse a la circuncisión, someterse a todo lo que habían puesto, no tanto en la ley, por favor, quiero ser muy enfático en esto. Sí sería muy interesante que usted, como un estudiante de las Escrituras, indague un poquito más en esto, pero quiero decirle que Pablo acá no está refiriéndose, cuando habla de la ley, a la ley revelada por Dios allí a Moisés en el monte Sinaí. ¿Y por qué le digo esto? Porque Pablo no podría contradecirse. Cuando le escribe a Timoteo, él le dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y tendríamos que hacernos la pregunta: ¿a qué se refiere Pablo? ¿A qué Escritura se refiere? Amados, no se refiere al Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento en ese entonces no está en planes. ¿Sí? Pablo está escribiendo las cartas, Pablo está dando directrices y esto todavía no está compilado como nosotros lo tenemos. El canon del Nuevo Testamento no está compilado. Por lo tanto, cuando Pablo se refiere a las Escrituras, se refiere a la Tanaj, específicamente a la Biblia, a la Biblia hebrea, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Por tanto, dice que toda es inspirada por Dios y que es útil. No podría estar diciendo acá que la ley no sirve para nada. Se está refiriendo, amados, Pablo, a todas estas leyes que habían sido instituidas por los rabinos del primero y segundo siglo, todas aquellas enseñanzas que estaban escritas en lo que conocemos como el Talmud y algunas otras cosas más. En otras palabras, las tradiciones de los hombres que el Señor Jesucristo mismo juzgó. Y en segundo lugar, le estoy diciendo esto porque Pablo luego va a decir que las obras de la carne son manifiestas, ¿no? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, y que los que practican tales cosas no harán el reino de Dios. Y usted sabrá que de todas estas cosas, de la idolatría, las hechicerías, la inmundicia, etcétera, todas estas cosas están constituidas en la ley que el Señor entregó a Moisés. Así que acá lo que Pablo está diciendo o está marcando es que la obra de Jesucristo es suficiente y que yo no tengo que añadir nada, absolutamente nada a esa obra. Lo que sí es que para yo vivir en esa libertad, Dios me ha dado su palabra y la ha puesto en mi corazón, me ha sellado con su espíritu, para que ahora esa verdad, esa ley de Dios, ya no es algo impuesto,
sino que es algo producido en el corazón del creyente. El hombre o la mujer que vive en el Espíritu no va a vivir, por supuesto, de acuerdo a las cosas que están en las cuales la ley está en contra. Y lo dice Pablo: vivan el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque hay una lucha, hay una pugna entre el deseo de la carne y el deseo del Espíritu. El deseo del Espíritu es hacer la voluntad de Dios, el deseo de la carne es hacer nuestra propia voluntad, y cada uno de nosotros, o quienes deciden vivir bajo una de estas dos convicciones, ¿sí?, sea por el Espíritu, sea por la carne, es manifiesto cómo será su proceder en la vida. Algunos vivirán inmoralmente, porque primero Pablo va a mencionar cosas que tienen que ver con el asunto sexual, que son el adulterio. Aquí traduce fornicación, pero tendríamos que mencionar que aquí es inmoralidad sexual. Porque como usted puede ver, que hay algunos que se escudan diciendo que la pornografía no es mala, porque no aparece en la Escritura. Bueno, podríamos decir que lo que dice más adelante Pablo, y cosas semejantes a estas. Pero si traducimos, como menciona el original, inmoralidad sexual, pues en inmoralidad sexual entra toda clase de perversión sexual, entre ellas la pornografía. Inmundicia, que según la ley de Moisés tiene que ver las relaciones con animales, las relaciones entre dos hombres o dos mujeres, es inmundicia. Y lascivia, que también en el asunto de la lascivia podría entrar el tema de la pornografía. Luego va a mencionar pecados o decisiones espirituales. Por ejemplo, la idolatría, la hechicería, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías. Tienen que ver esto con el asunto espiritual, en el mundo espiritual. Y luego va a ir con el asunto relacional. Dice envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Mire cómo aborda, por decirlo de esta manera, 3 tópicos aquí. Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. A diferencia de cómo es la conducta de la carne y las obras de la carne, está la conducta de aquel que vive en el Espíritu y las obras del Espíritu. Mire, es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, fe. Y esto tiene mucho que ver con lo que dice en el verso 14, porque toda la ley se cumple en esta sola palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quien vive en el Espíritu, amados, como ama a Dios y ama a su prójimo, jamás pues se meterá con la mujer de su prójimo, jamás incurrirá en cuestiones de inmoralidad sexual o de inmundicia o lascivia, porque la ley es el amor. Y ojo con eso, que la ley es amor. Algunos dicen que la ley es, una cosa es la ley y otra cosa es la gracia. No, la ley se cumple en una sola palabra: ama. La ley es una dádiva, es un don de Dios, de amor, para evitarnos dolor. Lo he dicho en otras ocasiones. Quien vive por el Espíritu de Dios, pues no entrará en hechicerías, en contiendas, en herejías. ¿Por qué? Porque ama a Dios, amor. No entrará en enemistades porque hay paz. No entrará en pleitos porque hay paciencia. No pensará en hacer mal porque hay benignidad. Es bondadoso, aun cuando le hacen mal, hace bien. Es una persona que cree. Es una persona mansa y es una persona que tiene dominio propio. Es decir, no cede a lo que la carne le pide, sino que más bien, como diría el apóstol Pablo mismo cuando escribe a los Corintios, golpea su cuerpo, golpea la carne para que la carne se mantenga allí, quieta, hacerle un caos, es la idea, y que simplemente seamos llenos del Espíritu de Dios. Y miren, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos.
Si la hemos clavado allí, no, que no se mueva. En la cruz, el crucificado no podía moverse, estaba allí quieto hasta que muera totalmente. De la misma manera nosotros tenemos que crucificar nuestra carne con sus pasiones y deseos que son totalmente contrarios a la voluntad del Espíritu. Y Pablo insiste en el verso 25, si vivimos por el Espíritu, vivamos también según el Espíritu. Es decir, según lo que el Espíritu manda, según lo que el Espíritu establece, según lo que el Espíritu señala. No nos hagamos valiosos, ni nos irritemos unos a otros, ni sintamos envidia entre nosotros. Que el Señor nos bendiga, amados, y que seamos hombres y mujeres que vivimos según el Espíritu de Dios. Que sometemos nuestra vida a la dirección del Espíritu de Dios. Que estamos llenos del Espíritu de Dios. Y cuando estamos llenos del Espíritu de Dios, vamos a poder solucionar todos los problemas a nuestro alrededor. Cualquiera de ellos que se presenten, lo podremos resolver espiritualmente. Podemos resolver los problemas en el matrimonio, podemos resolver los problemas con nuestros familiares, podemos resolver los problemas con los patronos. Ahora que hay tanta problemática por el asunto económico, cuando estamos llenos del Espíritu de Dios, podemos resolver todo ese tipo de problemas, amados, y ese es el gran desafío que tenemos cada uno de nosotros. Seamos llenos del Espíritu, no satisfagamos los deseos de la carne. Oremos. Padre, muchas gracias te damos en esta mañana por darnos este precioso tiempo y esta reflexión de tu palabra. Ayúdanos, Señor, cada uno de nosotros a tener muy en cuenta tu palabra, las cosas que tú has escrito para nuestro bien, las cosas que tú nos has revelado para que caminemos santamente en este mundo, tal como lo expresa la Escritura. Nosotros somos tu especial tesoro. Tú nos escogiste no porque seamos lo mejor, nos escogiste porque a ti te agradó. Nos haces un llamado a permanecer obedientemente a tus preceptos, a tus principios, a tus mandatos. Padre, lamentablemente, en medio de tanta desinformación, porque realmente a veces no somos personas que nos disponemos a estudiar tu palabra y hemos creído que tu ley allí en el Antiguo Testamento ya no tiene nada que ver con nosotros, pues si no tuviese nada que ver con nosotros, Pablo entonces no diría todo lo que está escribiendo acá. No diría que toda escritura es inspirada por ti, que es útil. No sería ya útil. Señor, perdónanos por ello y ayúdanos, Padre, a vivir según el Espíritu. Cuando vivimos según el Espíritu produce las obras del Espíritu, que son amor, que es gozo, paz. Y las personas que viven en el Espíritu jamás irán en contra de tu ley, más bien vivirán inspiradoramente tu ley. Pues eso es lo que hace el Evangelio. El Evangelio lo que ha hecho es poner tu ley y grabarla en nuestro corazón, de tal manera que ahora sea producida, no obligada. Por eso es que para el Hijo de Dios los mandamientos tuyos no son gravosos, porque hemos renovado nuestra mente no acoplándola a este mundo y hemos comprobado, Señor, que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Gracias, Padre amado. A ti la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, amados, como ya tenemos estructurado nuestros tiempos de oración, esta mañana vamos a orar por 5 peticiones específicas, y la primera de ellas por la población de Esmeraldas. Ha habido en estos últimos días, como es en el Ecuador, amados, y hemos estado orando por toda la violencia que se está desatando en nuestro país, y usted sabe que en Esmeralda últimamente se han desatado asesinatos, aprovechando toda esta crisis sanitaria que atraviesa el país, donde los elementos policiales y también del ejército están cubriendo zonas para que la gente no se desbande, y bueno, y los delincuentes están por otro lado desbandándose ellos. Aprovecho esta oportunidad para decirles, amados, tienen que cuidarse. No es posible que a personas ya con un criterio formado nos tengan que controlar. Bueno, el ser humano es tan complejo
pero involucrar a toda la fuerza policial y militar para que nos controlen, que pongamos mascarilla, que no hagamos reuniones. Amados, la policía y el ejército debe estar en otras tareas, cuidando la seguridad de los ecuatorianos. Por favor, cuídense, respeten las normas, respeten a la autoridad también. Sí, hemos visto en los últimos días cómo estos policías que agredieron en Guayaquil a ese ciudadano, pero el video no nos muestra qué habrá hecho el ciudadano, qué les habrá dicho el ciudadano. Y no estoy justificando la actuación policial, pero también son seres humanos y la palabra nos manda a comportarnos. La policía, el ejército están cumpliendo órdenes y sí, por supuesto, a veces se desbandan como los seres humanos que son, pero siempre para tener una reacción como esa tiene que haber una causa. Y no seamos nosotros la causa, amados. Sé que existe indignación, yo lo sé, yo mismo he estado indignado. Pero por eso el Señor nos manda a rogar, a orar por todo esto, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque no es honesto rebelarnos contra la autoridad, cualquiera que ésta sea. Así que vamos a orar por esta necesidad. Padre, nos acercamos a ti como cada día, cada mañana, para presentar nuestras necesidades, para poner delante de ti una vez más la vida de cada ecuatoriano, las decisiones que tomamos en medio de todo lo que estamos viviendo. Esta mañana queremos rogarte por la provincia de Esmeraldas, y específicamente por su capital, Esmeraldas. Señor, se han desatado en los últimos días asesinatos. Y aun cuando existe esta crisis sanitaria, no obstante, por el otro lado se levanta otra problemática, que es la problemática delincuencial, que siempre la ha habido, pero ahora como las autoridades están enfocadas en cuidar de los ecuatorianos, Señor, no se pueden cubrir dos cosas a la vez. Por eso te ruego que tengas tu misericordia, Señor, y que nos ayudes a entender la importancia de cuidarnos, de asumir ese compromiso cada uno de nosotros para el bienestar no solamente nuestro y de nuestros familiares, sino también para el bienestar de esta nación que ha sido tan afectada no solamente por el COVID, sino también por la corrupción, por la insensatez de nuestros gobernantes, por la falta de ética de quienes nos gobiernan. Pero te pedimos, Señor, que tú tengas misericordia y que obres en nuestra nación. Señor, salva nuestra nación. Señor, que las autoridades de control puedan dedicarse a lo que han sido llamadas a desempeñar, la seguridad de los ecuatorianos. Te rogamos, Señor, por la Policía Nacional, por el Ejército, para que también, Señor, tú les des sensatez en su obrar. Sé que a veces se les sale de las manos. Ten tu misericordia, Dios, y que ellos que son la autoridad, que tienen el poder, que tú se los has dado, que usen ese poder de una forma correcta. Pero también oramos para que los ecuatorianos respeten esa autoridad, ese poder que les ha sido dado. Ponemos en tus manos, Señor, la provincia de Esmeraldas con su capital y a cada uno de los esmeralderos. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando Pablo le escribe a los Efesios, ahí en el capítulo 6, en el último capítulo, dice el verso 19, oren también por mí, para que cuando hable me sea dado el don de la palabra y dé a conocer sin temor el misterio del Evangelio, del cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame sin ningún temor, que es como debo hacerlo. Usted sabe que Pablo vivió el ministerio de él entre la cárcel y la persecución. Así pasó el ministerio Pablo.
se cumplió lo que el Señor le dijo a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Pero también le dijo: yo le voy a demostrar a él cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. Hermanos, en este tiempo vamos a orar por los misioneros que están en diferentes lugares del mundo. Oremos para que el Señor los proteja, oremos para que ellos no tengan temor, oremos para que ellos puedan ser agentes de paz, oremos para que den a conocer el misterio del Evangelio y lo proclamen como deben hacerlo. Vivimos en un tiempo en donde la gente vive en zozobra, no tiene esperanza, y somos nosotros, con el mensaje del Evangelio, que podemos llevar esa esperanza a todo el mundo. Hay una canción muy antigua: hay una esperanza para el mundo hoy. Entre otras cosas, hablaba de toda la problemática mundial. Si usted le animo a escucharla, búsquela en YouTube. No recuerdo cómo Edgar Lira es el compositor de la canción, Edgar Lira. Y si usted la escucha hoy, pareciera ser que está hablando de nuestro tiempo, pero es muy antigua, tan vieja como yo, digo, porque la escuché hace muchos años atrás, aproximadamente unos 15, 16 años atrás, y vale la pena. Y la canción se llama Hay una esperanza para el mundo hoy, y la esperanza es nuestro Señor Jesucristo. Padre, ahora queremos rogarte, Señor, por todos nuestros hermanos misioneros que están en diferentes partes del mundo. Oramos conforme dice tu palabra. Oramos, Señor, para que tú les des el don de la palabra. Oramos, Señor, para que tú les des a ellos la capacidad de predicar sin temor y de dar a conocer el misterio del Evangelio. El Evangelio es un misterio, Señor. Es un mensaje misterioso. No porque esté oculto. Sí, oculto a los ojos del hombre que no te conoce y que no entiende que es suficiente la cruz para la salvación del ser humano. Es allí el misterio. Dale a nuestros hermanos la capacidad, en cualquier parte del mundo donde estén, de darlo a conocer en la lengua de la nación en la que están. Señor, algunos de ellos quizás, al igual que Pablo, han experimentado cadenas, pero que recuerden que son embajadores tuyos. Oramos para que ellos proclamen sin ningún temor tu palabra en todos los contextos. Así es como deben de hacerlo, pues el tiempo, Señor, está cercano. Vivimos los últimos tiempos y es urgente la predicación de tu palabra. Guarda a los misioneros. No solamente oramos por los misioneros de la Alianza, oramos por los misioneros que están en todas las partes del mundo, en las diferentes agencias misioneras, denominaciones que envían sus misioneros. Bendícelos a todos en cada lugar y que glorifiquen tu nombre allí donde tú los has puesto. Guárdalos, protégelos de ser infectados por el COVID. Y si pasa como nuestro querido Jairo, nuestro misionero que estuvo infectado por COVID allá en Brasil, que cuando estén en el hospital puedan ser también esos agentes de paz que traen las buenas nuevas de salvación, como nos contaba nuestro querido Jairo Muñoz. Gracias porque ahora él está bien, junto con su familia. Guárdalo, cuídalo, Señor, y sigue glorificando tu nombre a través del ministerio que has puesto en sus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En este tercer tiempo, amada familia, vamos a orar por cada hogar ecuatoriano que han perdido sus seres queridos, que puedan hallar en el Señor el consuelo, la fortaleza necesaria para afrontar el dolor. Seguramente usted ha pasado por esto, no sé, o alguien muy cercano a usted ha pasado por esto. Y sabe todo el dolor que esto produce, o ha visto el dolor que les produce. Bueno, amados, el único que puede dar consuelo es el Señor. Oremos por ello. Y le pido también orar por una miembro de nuestra congregación, una hermana muy querida, Anita de Rivera. Ella recientemente, hace menos de un mes, su hijo falleció a causa del COVID. Y amados, imagínense, para una madre una experiencia tan dolorosa como esta, y solamente pueden hallar consuelo y fortaleza
en aquel que es la fortaleza, en aquel que realmente es el consuelo. Oremos y tratemos de ser empáticos con los que sufren a causa de esto. Señor, ahora queremos rogarte en este tiempo por todas aquellas familias que han perdido a un familiar. Señor, hemos escuchado de padres que han perdido a sus hijos que han perdido a sus padres. Hemos escuchado de esposos que han perdido a sus esposas y viceversa. Y todo esto, Dios, ha sucumbido, o la consecuencia es una gran tristeza, depresión, angustia en quienes han quedado. Y solamente en ti pueden hallar la fortaleza y el consuelo. Oramos para que tú, en tu bondad, esta sea la oportunidad para que puedan llegar a conocerte a ti, el único Dios verdadero, y hallar en ti el consuelo y la paz que necesita su alma para poder continuar. No hay respuesta, Señor, pero sí podemos encontrar consuelo, alivio, paz del alma para las circunstancias difíciles. Oro por Anita, Señor, para que tú la sostengas, la fortalezcas. Ciertamente ha sido golpeada duramente, no solamente con la partida de su esposo, sino también la de su hijo. Y oramos para que tú la levantes en el nombre de Jesús. Señor, dale la capacidad de afrontar el dolor, no sumergiéndose en la depresión a causa de querer encontrar respuestas. La vida continúa y aunque es duro decir esto, es así, la vida continúa y tú has otorgado vida. Y si estamos vivos hasta este día, no es porque seamos mejores, es porque así te ha placido a ti. Y aunque el mundo no entienda que tú en tu soberana voluntad permites las cosas y tienes el control de todo, Señor, es así. Y aunque la gente te cuestione, algunos tengan la osadía de increparte, oh Dios, que tengas tu misericordia de ellos y que puedan en medio de su dolor encontrar en ti el sosiego y la paz que su alma tribulada necesita. Te lo rogamos, Padre amado, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Amados, en este cuarto tiempo vamos a orar por las familias del Ecuador también, pero en este caso por los ingresos económicos. Ustedes saben que ya en la ciudad, en la sierra y el oriente ecuatoriano iniciaron las clases, la educación de los hijos. Este es un tema que preocupa a la mayoría de familias. Sabe que la gente hoy no quiere saber de política, no le interesa ya. Es que hemos sido tan decepcionados, tan traicionados por todos estos personajes que siempre en tiempo de campaña pretenden ser la solución para la nación y cuando ya ocupan el poder son la destrucción para la nación. Ellos piensan que haciendo nuevas consultas y estableciendo nuevas leyes el país va a mejorar. Amado, yo creo que no hay otra nación que tenga más leyes que nosotros. Queremos poner leyes para todo, para absolutamente todo. Sin embargo, creo yo que si no estamos en el primer lugar, estamos disputándonos el primer lugar como una de las naciones más corruptas del mundo. Y conversando con una hermana de nuestra congregación que ha estado por muchos años sirviendo a comunidades, sirviendo en el ámbito político, no sirviéndose, sino sirviendo. Ella me decía que en una investigación reciente que se han hecho a través de llamadas en el Ecuador, a la gente no le interesa la política. Y los temas que salen a relucir, que más les interesa, que más les preocupa, es la educación, es la salud, es qué van a hacer con el asunto de las deudas que tienen, cómo van a pagar las deudas adquiridas y cómo va sumando todo lo que tiene que ver con agua, luz, servicios básicos. Eso es lo que le preocupa hoy. Eso es lo que ha hecho que el Ecuador no reaccione
en medio de todas las situaciones tan tristes que hemos vivido. Repito, no solamente a causa del COVID, sino de toda esta corrupción que nos ha sumergido en una opresión a todo el país. Oremos, hermanos, y demos gracias también a nuestro Dios por el poco o gran ingreso que tengamos. Demos gracias. Hay otros que no les interesa absolutamente nada, y oremos por ello. Señor, primeramente queremos agradecerte en esta mañana por el poco ingreso o gran ingreso que tengamos. Señor, gracias porque a través de ese ingreso nosotros podemos glorificar tu nombre siendo fieles administradores, pero también para traer la comida a la mesa de nuestras familias y también para sostener los diferentes compromisos que hemos adquirido. Estamos agradecidos contigo, pero esa no es la realidad de todos los ecuatorianos, no es la realidad de todas las familias. Es muy triste ver, al menos ya lo vivimos acá en Manabí y en la parte de la costa, toda la problemática que ha generado esta modalidad virtual, porque a los cuales algunos tienen acceso. Señor, hay familias que no tienen para comprar una computadora para sus hijos. Hay familias que no tienen acceso a agua potable, van a tener acceso a Wi-Fi, a Internet. Y Señor, estos no se han puesto a pensar nuestros gobernantes. Y bueno, eso sería pedirles mucho. Pero Señor, te rogamos que, yo insisto a ti en esto, da creatividad a los ecuatorianos para poder emprender. Danos creatividad para poder emprender. De tal manera que podamos constituirnos en una nación que atravesó una crisis mundial, pero también una crisis local con la corrupción imperante de nuestra sociedad. Y que a través del esfuerzo, la creatividad, podamos salir adelante. Y quién sabe, Señor, si nuestros productos, valga la redundancia, productos de esa creatividad dada por ti, puedan extenderse hasta más allá y puedan constituirse en pequeñas, medianas y quién sabe, grandes empresas y hasta multinacionales. Yo creo que tú lo puedes hacer y te ruego en el nombre de Jesús que tú despiertes la creatividad de los ecuatorianos. Despierta la creatividad de tus hijos, y te doy gracias por aquellos que ya han emprendido y que están luchando con eso. Bendice la obra de sus manos, bendice esos emprendimientos, Señor, y que a futuro ellos incluso puedan ofrecer plazas de trabajo para aquellos que hoy han quedado en la total vulnerabilidad económica. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hay una hermana que siempre dice y está atenta siempre los días viernes a estos tiempos de oración y todos los días. Y ella me decía que yo estoy que le doy a los gobernantes. Bueno, amados, sí es verdad. También oro por ellos. Y es un llamado porque nosotros, al igual que Juan el Bautista, que proclamaba el reino de Dios, está llamado a confrontar con las estructuras de maldad, así como los profetas del Antiguo Testamento, a levantar la voz, por supuesto, con todo el respeto, la cordura, de tal manera que los gobernantes sepan que Dios no es ajeno a las decisiones que toman y que van a dar cuenta, por supuesto que van a dar cuenta, y que Dios es soberano y tiene el control de todo. Lo pueden aprender de dos formas. Lo pueden aprender por la convicción, es decir, que reconozcan esto, por lo cual oramos, pero también lo pueden aprender por la catástrofe, cuando Él aparezca o cuando Él los llame. Así que, amados, tenemos que continuar orando y oremos en esa dirección. Señor, salva al Ecuador. Y en eso vamos a orar por nuestras autoridades nacionales, provinciales, cantonales. Que el Señor les dé
inteligencia, creatividad también para tomar decisiones adecuadas para el bienestar de todos los ecuatorianos. Que piensen no en los grupos minoritarios, tienen que pensar en todos como sociedad, señores gobernantes, señores asambleístas, tienen que pensar en todos como sociedad. Y los ecuatorianos no solamente está compuesto por personas intelectuales y una posición alta, está compuesto también por aquellos pobres que no han tenido acceso debido a la incapacidad de los gobiernos de extenderse hacia todos los niveles de la sociedad. Así que hago un llamado también a esto y por supuesto sepan que nosotros oramos para que ustedes reconozcan y cambien. Señor, te pedimos por nuestras autoridades, tanto nacionales como el presidente, la vicepresidenta, todo su gabinete ministerial. Oramos por los gobernadores de cada provincia, por los prefectos provinciales también, por los alcaldes de cada uno de los cantones y por quienes conforman los COE cantonales. Te pedimos en el nombre de Jesús que les concedas inteligencia para tomar decisiones adecuadas para el bienestar del Ecuador en general. Deben de pensar en nuestro país como eso, como nación, no es de unos cuantos. Es un país conformado por 17 millones de hombres y mujeres, por etnias en diferentes regiones de nuestra nación, este hermoso país en el que nos has permitido nacer. Señor, ellos tienen que tomar decisiones para salvaguardar la integridad de todos. Tristemente hemos visto que muchas de sus decisiones tienen que ver por ciertos intereses de grupos, entre otras cosas. Pero que entiendan que tú eres quien sabe todo, conoce todo. Y que cuando los gobernantes toman y promueven leyes injustas, leyes que oprimen, Señor, tú escuchas el clamor de aquellos que están oprimidos. Tú ves la opresión a la cual han sido sometidos y tú eres el que desciende para librar. Oramos para que nuestros gobernantes reconozcan que no son autónomos, que no son independientes, que rendirán cuenta de la labor que han hecho. Oramos para que ellos lo hagan por convicción y reconozcan delante de ti que han actuado de una forma contraria a tus principios y que se arrepientan. O de lo contrario, Señor, vendrá la catástrofe cuando tú aparezcas o cuando tú los llames a la rendición de cuentas. Y puede ser que no crean y eso no deja sin efecto el juicio. Pues tú no eres Dios para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas. Estás haciendo un llamado a ellos, a cada hombre, a cada ecuatoriano, a cada ser humano sobre esta tierra, a que se arrepienta y reconozca que solo tú eres Dios. Señor, nuestro país está en tus manos y te damos gracias porque tú estás en control, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada Iglesia, que el Señor les bendiga en este día. Muchas gracias una vez más por compartir este tiempo junto a nosotros. Que el Señor les bendiga y les guarde en cada una de sus actividades. No olviden, cuídense cada uno de ustedes, pues cuidándose ustedes, cuidan del resto. Un abrazo virtual para todos. Bendiciones.